El periodismo está de luto ante el asesinato de un periodista en la zona de Pedro Juan Caballero. Siempre es complicado informar, más todavía cuando hacemos referencia a una persona que comparte nuestros mismos ideales y por sobre todo también nuestra misma labor. Y ya de antemano, antes de pasar a nuestra compañera Blanca López, quien se encuentra con la noticia allí en la zona de Pedro Juan Caballero, de antemano también le decimos a ella mucha fuerza porque compartieron muchos años. Sí. Y por sobre todo es una lástima que el periodismo, esta noble labor, este noble oficio, se vea truncado por las fuerzas del crimen organizado. Buen día, si podríamos decir así, mi querida Blanca. ¿Cómo estás? Por una cuestión de educación más que nada. Muy buenos días. Realmente todo el periodismo está de luto, no solamente el periodismo de la terraza del país, sino que de todo el Paraguay, porque una vez más intentan acallar la voz de un periodista, en este caso de Leo Vera, de amplia trayectoria, informando todo lo que ocurría aquí en la zona. Una excelente persona que ha sido corresponsal de medios importantes en nuestro país, pero sobre todo rescatamos la calidad como persona y lo investigador que era y siempre iba más allá en lo que significa el crimen organizado en la frontera. Él estaba trabajando últimamente para algunos medios internacionales y también con Pola News, colaborando, y hace unos 15 días daba una entrevista como referente de la prensa en la zona de Pedro Juan Caballero y Capitán Vado, una entrevista que le hacía la televisión brasileña, que de hecho también se está desplazando aquí a Pedro Juan Caballero. Estamos con los compañeros que todos los días compartían con Leo, que también se vieron sumamente golpeados con la noticia que había sido asesinado Leo de 12 impactos de bala. Esto ocurría aproximadamente a las 20 horas y muchos de los que están ahora acá habían hablado horas antes con Leo y realmente todos golpeados y con temor, porque es acallar la voz del periodismo. Y todos sabemos que aquí en la zona de la Mambay operan varias facciones criminales paraguayas y brasileñas, las más importantes, el PCC, el Comando Vermelho, pero también las facciones paraguayas, los grupos criminales que se molestan con algunas publicaciones y cuando se cuenta la realidad que se tiene en este lugar. Él aparentemente ya se percató del ingreso de los criminales cuando ingresan a la casa donde él estaba compartiendo con su suegro e intenta evadir los disparos. Dos sujetos ingresaron. Vamos a escuchar lo que está diciendo el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, el comisario Martínez. Sí, con la policía brasileña ya se le pasó ya también algunos datos que hoy a la madrugada recibimos y creo que se está yendo por buen camino y como te digo, está viniendo más personal de homicidio de Asunción para apoyar el trabajo investigativo. ¿Con quién de los familiares pudieron conversar anoche? Se habló con su señora porque respetamos el estado que se encontraba, pero se habló con uno de sus familiares, un sobrino. Decían, comisario, según los informes, que él estaba cenando y vio la camioneta y corrió hacia el fondo. Sí, se dialogó con el suegro de Leo y él estaba compartiendo la cena con su suegro, ¿verdad? Y al llegar ahí la camioneta, él ya corrió de la mesa como para salir hacia el fondo y ahí se bajaron inmediatamente los dos ocupantes, más uno que estaba en el volante, le siguió y ya que su casa no tenía muralla salió hacia el fondo y ahí le alcanzó y efectuando varios disparos que le acertaron a él. Bueno, comisario, ¿ya comenzó las investigaciones o están esperando la gente de la capital para poder hacer algo? No, desde anoche nosotros ya estamos trabajando, inclusive hasta las 4 de la madrugada estuvimos trabajando y un equipo ahora ya está ya en el lugar del hecho y otro equipo que está recabando algunos informes que se está cotejando con la Policía Civil. Comisario, se hablaba de que Leo Vera había recibido algún tipo de amenaza. ¿Se ha podido constatar de que es cierto? ¿Él ha llegado a realizar alguna denuncia en cuanto a esto hacia el lado paraguayo, hacia el lado brasileño, comisario? Datos nuevos, o sea que denuncias nuevos, nosotros no tenemos a que él haya hecho, era como ustedes saben bien, él siempre está por acá en los reportes y nunca manifestó tener alguna amenaza de muerte, pero yo creo que hace 9 a 8 años atrás tuvo
alguna amenaza de muerte, inclusive está atendiendo alguna custodia de policía. Comisario, él ya había sido víctima de un ataque un domingo por la tarde en un carnaval. Hubo disparos hacia su vivienda. Sí, yo creo que más o menos hace varios años atrás, ¿verdad? Ya tenía ya amenazas, pero estos últimos tiempos él nunca manifestó tener ni no hizo ninguna denuncia, ¿verdad? Pero ¿ustedes conocen por qué en aquel entonces le habían retirado la custodia o tendría que ver con su salida del diario de ese canal? y se está averiguando, eso no quería omitir informaciones falsas, no desconozco eso, pero varios años atrás, 8 o 9 años atrás, yo creo que tuvo alguna amenaza de muerte de Leo Vera. ¿Algo dijeron los criminales cuando ingresaron? Según el suero no dijo nada, ya que él estaba sentado en la mesa cenando y al notar que la camioneta quedó ahí, él se levantó de la mesa como queriendo escapar hacia el fondo y uno de ellos entró detrás de él efectuando ya los disparos. ¿Qué manejan en cuanto a salvar entonces a su familia también? ¿Cómo? Él intenta salvar a su familia, por eso sale del lugar donde estaban el resto compartiendo. No, siempre o sea que todos saben que cuando un sicario viene siempre tiene un objetivo, ¿verdad? Y nosotros calculamos que el objetivo principal era él, por eso solamente a él le dispararon. Él estaba en la cena, o sea, estaba cenando con su suegro y al notar que la camioneta se quedó ahí ya empezó a correr hacia el fondo. Bueno, con esto se deduce de que él sabía que vendrían detrás de él, ya que para una camioneta él corre para atrás, porque generalmente para una camioneta frente a nuestra casa y nosotros queremos atender, salimos enfrente, pero este corrió atrás. Sí, justamente eso es lo que manifestó el suegro, ¿verdad? Con quien estaba cenando, que al llegar la camioneta, él, más ustedes saben, en su domicilio que está todo abierto, se queda la camioneta y él sale hacia el fondo como queriendo escapar. Comisario, en cuanto a la característica de la camioneta utilizada por los sicarios, ¿qué manejan ustedes? Sí, se tiene más o menos la marca que no se precisó, pero es una camioneta de color blanco. ¿Sería el Gran Cherokee? Más o menos, o sea que sería, o sea, los informes que estamos teniendo sería Gran Cherokee, pero era de noche, por eso te digo, no se pudo precisar, pero es una camioneta de color blanco. Se están esperando entonces más refuerzos de la Policía Nacional. ¿Ya entró en contacto con alguno de los fiscales designados, además del fiscal Amarilla que se encuentra aquí? Sí, nosotros estuvimos trabajando hasta las 4:30 más o menos con el fiscal Amarilla y nos manifestó que está viniendo un equipo, también con el equipo nuevo que está viniendo tenemos todavía contacto, ya que estuvimos como hasta horas de la madrugada con el doctor Amarilla y los equipos de trabajo locales acá. Pero están viniendo ya otros equipos para reforzar el trabajo. Desde que ocurrió el hecho ya se está trabajando, pero vienen más personales para apoyar el trabajo investigativo. Compañeros, escucha bien. Bueno, es lo que refería el comisario Feliciano Martínez, el jefe de investigaciones aquí del departamento de Amambay. Son las informaciones preliminares. Vamos a estar trasladándonos hasta la zona de Jardín Aurora, también para mostrar el lugar ya de día, en la zona donde ocurre el atentado. Y bueno, ya escucharon mucho temor por parte de la prensa local y también porque movilizarse en estos momentos conlleva también ciertos riesgos, porque a nadie por el momento, él, en las últimas horas por lo menos, le había manifestado el temor o la posibilidad de un atentado. De hecho, él no solicitó custodia policial, él más estaba del lado de Punta Porá con su diario digital Porá News, informando no solamente lo que ocurría aquí en Pedro Juan, sino en toda la zona de Mato Grosso, Campo Grande. Él estaba hablando siempre de las incautaciones que ocurrían de ese lado y sobre todo también, como decíamos, un referente del periodismo del departamento de Amambay. Le hicieron entrevistas hace pocos días en donde él manifestaba que sí tenía amenazas. Le hicieron canales brasileños, los más renombrados. También estuvo trabajando con el grupo de investigadores internacionales Crimes and Science, con quienes hicieron el recorrido de todo lo que significa la frontera seca y cómo operan las facciones criminales en un trabajo científico que realiza ese conglomerado de periodistas de una fundación internacional. Estamos hablando de un referente realmente y de un amigo lo conozco hace más de 15 años, sabíamos de la amenaza de muerte que él tenía
por mucho tiempo él se manejaba con un policía y posteriormente no sabemos por qué quedó sin resguardo policial, pero sí anduvo mucho tiempo con un efectivo policial de custodia prácticamente las 24 horas, porque justamente él era un referente dentro del periodismo. Por mucho tiempo estuvo trabajando con el colega Cándido, que es el corresponsal oficial del diario ABC Color, y posteriormente él se abrió con su página digital. Una persona afable, una persona querible, una persona a quien vamos a extrañar muchísimo realmente. Blanca, es difícil a veces hurgar en el baúl de los recuerdos, por sobre todo, y apelando un poquitito a la memoria que ustedes dos tenían como amigos, como colegas, y por sobre todo compartieron mucho tiempo juntos. ¿Él qué te decía sobre estas amenazas? ¿Él en algún momento te comentó algo, o sea, te comentó en detalles? ¿Cómo se manejaba eso? Bueno, él cuando hablamos aquella vez, hace unos 8 o 9 años, fue la primera persona a quien entrevistamos, pero cuando eso, otros eran los protagonistas del crimen organizado aquí en Pedro Juan Caballero. Estamos hablando de Jarvis Jiménez Pavão, de Pingo Soligo, eran otros los que operaban aquí en la zona del departamento de Amambay, y ya había una puja de poder en aquel entonces. Posteriormente, él fue ahí cuando él recibe la amenaza de muerte y tiene la custodia. Él tenía una manera muy particular de manejarse, es casi como la bruma. Él aparecía y desaparecía en un lugar, pero siempre estaba en el lugar preciso, siempre tenía las imágenes de primera mano y siempre estaba a disposición de los colegas de la capital para comentarles cómo era la otra cara de la moneda de la información que estábamos teniendo, ya sea de incautaciones, de sicariatos, de ubicación de las facciones criminales. Él manejaba mucha información porque también tenía mucho contacto con la Policía Civil y la Policía Federal, que sabemos que el crimen organizado van muy de la mano aquí en el departamento de Amambay y es necesario siempre estar trabajando en conjunto. También la Policía Federal ya está trabajando porque se hablaba en un momento dado que los sicarios podrían haber cruzado la línea fronteriza. ¿Y qué querés que te diga? Realmente Leo, él era una persona sumamente reservada. Y en el momento que hizo la denuncia, hace 8 o 9 años, sí lo hizo en forma oficial con la policía. Pero lo último, de esta última entrevista, compañeros, que le hizo TV Record, entiendo, ¿verdad? TV Record le hizo la última entrevista. Él ahí manifestaba que sí tenía amenazas. Sí tenía amenazas, y muchas veces hablar aquí es difícil porque el periodista vive aquí. Sí. Y sin embargo él se animaba a decir muchas cosas. Terrible. Y por más que Muy hayan triste. cambiado las cabezas del crimen organizado, las mismas prácticas, Blanca, usted que sabe más del tema va a confirmar esto, las mismas prácticas, por ejemplo, el periodismo en estas zonas de conflicto, estas zonas bastante difíciles, siempre se ve supeditado a las órdenes de arriba, o sea, del crimen organizado, lastimosamente, ¿verdad? De tanto poder que ya tienen hace varios años y de tanta consolidación que ya tienen, hasta, o sea, siempre los colegas de allí se ven limitados a eso, y bueno, él aparentemente hizo frente en todos estos años y lastimosamente terminó de esta manera, Blanca, ¿no? Efectivamente, porque acá tenemos facciones criminales en pugna. Tenemos el Comando Vermelho, el PCC y después otra vez otras facciones que son afines a estas facciones grandes. Tenés el tráfico de drogas, de cocaína y marihuana, tenés el tráfico de armas, que también parte hace apenas 4 días que hubo un decomiso gigantesco en la zona de Dourados, donde se encontró armamentos que estaban enterrados. Y él últimamente también en su página, si entran a leer, tampoco dudaba en denunciar el crimen organizado. Y por otro lado tenés los grupos de paraguayos que están emergiendo y que quieren también tomar el control del tráfico aquí en la zona de Pedro Juan Caballero, y se torna bastante difícil. ¿Por qué? Porque antes era Fat Yamil que ponía orden, y posteriormente al irse Jarvis queda Rafat como la persona que estaba controlando a las facciones. Ajá. Por eso es que se hace una cooperativa de facciones
para asesinarlo. Y no contentos con eso, en Punta Pora van y vuelven a incinerar el cadáver de Rafat. Hasta ese punto llega el crimen organizado aquí en el departamento de Amambay, porque son kilómetros y kilómetros de frontera seca, en donde el control es casi imposible de ambos lados, porque recordemos que las facciones criminales que están haciendo más daño acá en Amambay son las del Brasil, del otro lado de la frontera. Y la policía paraguaya, a quienes detiene, son a brasileños que vienen a operar en Paraguay. Es decir, cuenta pendiente también tiene la Policía Federal, porque la mayoría de los detenidos, de los miembros de facciones, son fugados de la penitenciaría del Brasil, que vienen a operar acá en este hermoso territorio del departamento de Amambay, donde hay gente buena que apuesta a hacer cosas buenas, y hay periodistas buenos como Leo Vera, que ellos acallaron ayer. Bien, Blanca, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a ir ampliando esta información. Gracias. Hasta luego.